Muy buenas noches, amados amigos y amigos, hermanas y hermanas que nos sintonizan en esta noche. Bienvenidos una vez más a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Desde aquí, desde Toronto, Ontario, Canadá, transmitiendo Palabra y Eficaz Christian Church. Somos una iglesia bíblica que transmitimos el mensaje de la palabra para la edificación del cuerpo de Cristo y también para que muchas de las personas que aún no conocen al Señor puedan llegar a conocerlo a través del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta noche, mis amados amigos, yo quiero compartir con ustedes un tema que lleva como título el Evangelio. Quiero hablar de ustedes precisamente de eso. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y por qué nosotros predicamos el Evangelio? Pues bien, la palabra Evangelio significa buenas noticias de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos tener acceso a ser salvos, a ser rescatados, a ser redimidos o a ser comprados y poder llegar a la presencia misma de Dios. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra, lo que dice el Señor en su palabra. Una vez que el Señor Jesucristo fue crucificado y fue muerto y sepultado, como sabemos nosotros, Él resucitó y aparece a sus discípulos, a sus 12 apóstoles o a sus 11 en ese caso, y antes de ser llevado arriba a la presencia del Padre, les dejó una misión o un mandamiento que nosotros los cristianos conocemos a través de la Biblia como la Gran Comisión o como que Jesús comisiona a sus discípulos. Y este mensaje está escrito en el Evangelio de Marcos. Marcos relatando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de su aparición final a los discípulos, dice de la siguiente manera. Capítulo 16, versículo 14 dice de la siguiente manera: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una parte de lo que el Señor le dice a los discípulos en ese entonces, cuando los comisiona a llevar por todo el mundo. Y por lo tanto, el Señor dice: id por todo el mundo, vayan, desplácense, vayan a las diferentes partes, a las diferentes naciones y prediquen el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos venido diciendo, el Evangelio significa buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Es solo a través de Cristo, es solamente a través de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, quien nosotros podemos ser salvos, sean judíos o no lo sean judíos o sean gentiles. Toda persona, para poder llegar a la presencia de Dios el Padre, necesita haber sido comprada, haber sido redimida, haber sido salvada o sido salva a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Predíquenle a las personas las buenas nuevas de la salvación del alma. El Señor dice en su palabra, allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8,
ya lo hemos repetido en varias ocasiones, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por esa razón que nosotros hoy por hoy conocemos el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos entender que Evangelio no es una religión, no estamos predicando ningún tipo de religión, no hablamos de la religión evangélica, no hablamos de la religión católica, no hablamos de la religión cristiana, hablamos de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que sin Él nadie podrá absolutamente ser salvo. Por eso el apóstol Pablo está compartiendo esta palabra allí cuando le escribe su carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí Pablo se refiere al poder del evangelio. El evangelio es un mensaje que tiene autoridad. Es un mensaje que llega al corazón de las personas. Es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, pero también es un mensaje que nos confronta a nosotros como seres humanos con nuestra naturaleza. Una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, una naturaleza que está inclinada de continuo a hacer solamente lo malo. Ahora bien, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo. Nosotros como cristianos, predicadores del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, no nos podemos avergonzar de él, no nos podemos avergonzar del evangelio, no nos podemos avergonzar del mensaje de las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de él. Y es a través de Cristo que el evangelio tiene poder. Un mensaje o un evangelio, un mensaje de buenas noticias de salvación no puede tener poder si no hay aquel que produce el poder para ser salvos. El Señor Jesucristo dice que el que a él viene, él no le echa fuera. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es necesario nosotros escuchar la voz de Dios. Nosotros necesitamos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros podemos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo si no es a través del evangelio? Es a través de la palabra escrita que nos quedó a nosotros para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, salgan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Número 1, yo estoy llamado a llevar el mensaje del evangelio por todo el mundo. Todo aquel que un día le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, está obligado a predicar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo. Esto no es una opción. Esto es una obligación. Este es un mandamiento, una misbot que el Señor Jesús le dejó no solamente a los 11, sino a todos aquellos que habrían de creer en él por el testimonio de ellos. Todos los que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, por el testimonio de los 11, de los discípulos,
de los apóstoles empezaron a predicar ese mensaje del evangelio para salvación del alma a través de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros en las Escrituras, más exactamente en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, encontramos personas que a pesar de no haber estado nunca, de no haber caminado nunca con nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, escucharon el mensaje y el mensaje ellos lo transmitieron. Tenemos como por ejemplo el Evangelio de Marcos. Marcos no fue un discípulo de Cristo. Marcos no fue un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Marcos fue una persona que escuchó hablar de nuestro Señor Jesucristo después de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Alguien vino, le predicó el mensaje del evangelio, le habló de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio terrenal y cómo él había venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, mi amado amigo y amiga, hermano y hermana que me escucha, no era solamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel definitivamente estaba perdido. Se habían desviado, tenían conocimiento de la palabra de Elohim, pero se habían desviado de la palabra y ahora estaban siguiendo sus propios preceptos, sus propias enseñanzas, y estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres y no la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo no había venido solamente a salvar al pueblo de Israel. La Biblia dice en Juan 1:12, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué vino Yeshua HaMashiach? ¿A qué vino el Mesías prometido? Él vino a salvar a una humanidad que estaba alejada de Dios. Una humanidad que se había apartado de Dios y que no tenía a Dios en su más íntimo corazón, pensamiento. Ahora bien, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos, primeramente el pueblo de Israel, en los cuales se tenía que cumplir la promesa que a través de la descendencia de David nacería el Mesías, nacería el Cristo, el que vendría a comprarte a ti, a comprarme a mí y a llevarme a la presencia de Dios, a reconciliarme con el Señor. Ahora bien, los suyos no le recibieron. Mas la palabra del Señor continúa diciendo, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es un mensaje de salvación, es un mensaje de redención, es un mensaje de reconciliación del hombre con Dios. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. El Señor Jesús dice claramente, una vez más lo estamos diciendo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Los 11 empezaron a predicar, la iglesia comenzó a crecer, eran como 120 en número porque eran 11 los discípulos y alrededor de 120 personas que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, que estaban reunidos en un aposento alto, y en la fiesta de Shavuot o la fiesta del Pentecostés descendió sobre ellos el Espíritu Santo o el Ruach HaKadosh, los llenó de su presencia y ellos empezaron a predicar valientemente el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque solamente en Cristo tenemos salvación. Entonces ellos empiezan a predicar en otras lenguas, en otros idiomas, en idiomas que ellos no conocían, pero que muchas personas estaban familiarizados y podían entender cómo estas personas hablaban en su propia lengua las maravillas del Señor.
De esa manera ellos conocen el mensaje del evangelio, lo reciben, entregan su vida a Cristo, y estas nuevas personas que se van uniendo a la iglesia empiezan a proclamar el mensaje del evangelio con toda valentía. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. El Señor dice, vayan por todo el mundo. Yo le doy gracias a Dios que desde aquí, desde este cómodo sillón, a través de esta cómoda cámara, este cómodo computador, podemos transmitir el mensaje del evangelio. Hemos tenido la oportunidad de encontrar personas que nos sintonizan desde Chile, desde Ecuador, desde Colombia, desde Nicaragua, desde México, desde Estados Unidos, desde Canadá y quizás desde alguna otra parte del mundo. Estamos cumpliendo la gran comisión. Quizás no tenemos los medios económicos para llevar el mensaje a través de una forma física, pero tenemos el medio que Dios nos ha dado, que es a través del internet, ir y llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de paz, un mensaje de poder, de autoridad, de gloria, que es el mensaje del evangelio, o sea, la salvación del alma a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el Señor Jesús sigue diciendo, el que creyere y fuere bautizado. Hay algo bien interesante que nosotros tenemos que tener en mente, es que la Biblia dice que la fe, así que la fe viene por el oír. Fe es creer en lo que yo no veo, pero sé que existe. La fe viene por el oír. ¿La fe en quién? En Yahshua HaMashiach. La fe en Elohim, la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Elohim es Dios y Yahshua HaMashiach es Jesucristo. Son términos que nosotros utilizamos del hebreo, pero que en español le llamamos de esta manera. Por esta razón, la fe viene por el oír. ¿Y el oír de quién? El oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra escrita que nosotros podemos llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la palabra escrita que nosotros podemos llegar a conocer la voluntad de Dios. Es a través de la palabra escrita que nosotros nos podemos acercar a Dios. Es a través de la palabra escrita que nosotros podemos ser transformados. Porque si esta palabra que el Señor dejó plasmada en este libro no existiera, nosotros no podríamos predicar el evangelio. Nosotros no podríamos hablar de salvación del alma. Seríamos los más dignos de misericordia. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo te podría hablar de un Dios, pero de un Dios del cual no conocería. Te podría hablar de un Dios, pero de un Dios que no conozco cuál es su voluntad agradable y perfecta para mi vida. Pero gracias a Dios, gracias a Elohim, Él nos dejó su palabra escrita. Y esa palabra escrita es la que nosotros predicamos. El apóstol Pablo dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyes en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora bien, el Señor dice, hay que creer. Porque el que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Dios premia a los que le buscan. Yo para acercarme a Dios tengo que creer que existe. Ahora bien, el Señor Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El primer paso que tú tienes que hacer, mi querido amigo y amiga, que me escuchas, o hermano y hermana, si no lo has hecho, es creer. Es creer. Nadie puede acercarse a Dios si no cree en Él. El segundo paso, es bautizarse. Nosotros
nos han enseñado de una manera contraria la fe. La fe del cristiano nos la tergiversaron. La fe del cristiano, de acuerdo a la Iglesia Católica Romana, la Iglesia tradicional que fue constituida por Constantino y no por Cristo, nos enseña que a los niños hay que bautizarlos para que no vayan al limbo, porque los niños que no son bautizados se van para el limbo. Y entonces no pueden ir al cielo porque porque tienen el pecado original, y no pueden ir al infierno o al purgatorio porque no han pecado. Eso es una enseñanza de hombre, es una doctrina totalmente errada. El Señor Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que yo tengo que hacer es creer. Un niño no cree absolutamente en nada. Pero como el niño no cree, entonces le busco al padrino para que el padrino haga una confesión por el niño, una confesión que el niño ni siquiera sabe lo que están haciendo. Pero la verdadera forma correcta para acercarte a Dios es cree y bautízate. El bautizarse es decirle a Dios: Señor, yo he reconocido que he estado muerto en mis delitos y pecados, te he recibido, ahora soy una nueva criatura y ahora quiero morir a mi vieja naturaleza y resucitar a una nueva, ser sepultado con Cristo en el bautismo. Bautismo significa sumergir. Ahora bien, el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer y obedecer para que nosotros podamos cumplir así la voluntad de Dios, nuestro Elohim. Ahora bien, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Estamos hablando de una manera también que para el cristiano, una vez que tú te conviertes al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te está llamando a que formes parte de las filas del ejército de Dios. Ya en días pasados habíamos hablado acerca de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que nosotros somos un ejército llamado por Dios a batallar contra las huestes del enemigo, que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y a salir a predicar un mensaje de esperanza para aquellas personas que no conocen aún a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: mire, si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Nosotros los cristianos, cuando predicamos el evangelio, no podemos sentirnos más que otros. El hecho de que tú prediques el evangelio, ya sea desde una pantalla de un computador, ya sea que lo prediques en una plaza, ya sea que lo prediques en un autobús, ya sea que te lo prediques a una persona en particular, ya sea que lo prediques desde un gran estadio, no te hace a ti más grande que cualquier otra persona. Somos exactamente iguales a los ojos de Dios y todos tenemos el mismo mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si tú en este momento que ya has entregado tu vida a Cristo, estás esperando que Dios te hable y te diga qué tienes que hacer, te estoy diciendo, te quiero decir una cosa: Dios ya te dijo lo que tenías que hacer. Primeramente, entrega tu vida a Cristo. Seguidamente, bautízate. Sigue en busca de la presencia de Dios. Lee su palabra. Habla con Dios en oración. Prepárate y pídele a Dios que te dé sabiduría para llevar el mensaje de su evangelio, y no solamente sabiduría, sino también valor, porque el reino de los cielos
es de los violentos y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Necesitamos valentía, necesitamos valor, necesitamos levantarnos con poder, con autoridad y con gloria para predicar ese mensaje. Pero mi amado amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchan, aquí el predicar el mensaje no es cuestión tuya, es cuestión de Dios. Es simplemente tú disponerte y dejar que Dios hable a través de ti. Decirle a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El apóstol Pablo dice, y si predico el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Estoy obligado. ¿Y por qué estoy obligado? Porque el Señor Jesús me dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y dice, y ay de mí, sigue diciendo, si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es una comisión. Dios nos comisiona. Y estamos aquí no para vanagloriarnos ni para predicarnos a nosotros mismos. Estamos aquí, o yo en este momento estoy aquí no para vanagloriarme, no para hablar de mí, sino para hablarte de Cristo y hablarte del amor de Dios para tu vida. Es para decirte que Dios te ama. Es para decirte que Dios no quiere que tú perezcas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Es para decirte que tú, como persona que has entregado tu vida a Cristo, necesitas prepararte para llevar el mensaje del evangelio. Alguien me decía a mí en alguna ocasión que el mundo busca los capacitados, pero la Biblia, pero también me decía que el Señor capacita a los llamados. El mundo llama a los capacitados y el Señor capacita a los llamados. Si Dios te llamó a ti para ser salvo, Dios te va a capacitar para llevar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Por eso dice, por lo cual, luego sigue, ¿cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi premio? El premio de Juan Fandiño. ¿Cuál es el premio? Si tengo que hablar de mí. ¿Cuál es mi premio? O mi galardón. Que predicando, ese es mi premio. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es el premio que Dios me va a dar a mí? El premio es que predicando gratuitamente el mensaje del evangelio, presentar gratuitamente el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. No estamos pidiendo absolutamente nada. No te estamos pidiendo a ti, ni te voy a pedir a ti que tienes que hacer pactos con Dios. No te voy a pedir a ti que siembres. No voy a pedirte a ti que hagas promesas. Yo no vengo a pedirte a ti eso. El Señor no te va a pedir eso. Eso lo pedimos los hombres. Los hombres te decimos, haz promesas. Los hombres te decimos, siembra. Los hombres te decimos, haz pactos. Pero Dios te dice a ti simplemente, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo único que Dios pide de nosotros, nuestro corazón. Y el Señor nos dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Eso es lo que Dios pide de nosotros, nuestro corazón, escuchar su voz, no endurecernos, no cerrar nuestros oídos al clamor de Dios. Porque aunque Dios no nos necesita a nosotros, Él nos ama a nosotros. Somos nosotros
quien necesitamos a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Quieres tú saber qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. Buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo Yahshua HaMashiach. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizá muchas veces nosotros hemos querido buscar a Dios a través de una religión, a través de algún movimiento religioso. Y hemos llegado a estos movimientos y nos hemos estrellado, porque encontramos que lo que nos están hablando son mandamientos de hombre, o hemos llegado a estos movimientos y nos hemos estrellado porque estábamos esperando encontrar gente tan buena, gente tan santa, gente tan perfecta, y nos encontramos en un lugar lleno de imperfecciones, de gente que en muchos lugares encontramos gente que de pronto te ofende, que de pronto te ignora, y entonces decimos, estamos en el lugar equivocado. O creemos que simplemente por el hecho de cambiar de religión ya somos salvos. Mi amado amigo, mi amada amiga, hermano y hermano que me escuchas, el encuentro con Cristo, el recibir a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, no es cuestión de religión, es cuestión de una relación. La Biblia dice, eso es el Evangelio, la doctrina de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tu mirada, mi amado amigo, mi amada amiga, hermano o hermana que me escuchas, tu mirada no puede estar puesta en el hombre. La Biblia te dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el actor de la vida, el creador de la vida. Nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es en Él en quien tú tienes que poner tu esperanza. Es en Él en quien tú tienes que poner tu confianza. Es en Él en que tú tienes que descansar, buscarle a Él. Jesús dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es buscarlo a Él. Ahora bien, el hecho de que tú no estés buscando al hombre no quiere decir con eso que te dejes de congregar. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo importante es poder buscar un lugar de congregación donde se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio completo. Acuérdate que Evangelio significa buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, donde se predica el Evangelio completo desde nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde tú puedas ver que se predica que el centro de la predicación es Cristo y no el hombre. Que el centro de la predicación es Cristo y no la religión. El centro de la predicación es Cristo y no la iglesia. El centro de la predicación es la salvación a través de Cristo y no la salvación a través de una religión. Eso es evangelio. Y eso es lo que nosotros predicamos.
que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tus labios que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no sé si en este momento me esté escuchando alguna persona que aún no le ha entregado su vida a Cristo. Quizás en este momento las obras son suficientes. Delante de Dios no nos justifican las obras. La Biblia dice que por gracia, por misericordia y merecida de Dios somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú aún no le has reentregado tu vida al Señor Jesucristo, quiero decirte, este es el día de salvación. Este es el día aceptable. Solamente necesitas hacer una oración de fe, creyendo y pidiéndole al Señor que cambie tu vida. Si aún no lo has hecho, yo te invitaré a que hagas una oración de fe y que invites al Señor Jesús a entrar en tu corazón. Dile estas palabras, si quieres repetirlas conmigo. Dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido, Señor, que me perdones, que cambies mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura y que entres en mi vida y, Señor, que me enseñes a andar conforme a tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y lavarme con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si alguna de las personas que me están viendo han hecho esta oración de fe, ten la certeza que Jesús ahora está trabajando en tu vida y que tú en este momento has sido sellado con las arras del Espíritu, que está el Señor ha dicho: eres mío y ahora perteneces a la familia de Dios. Vamos a terminar orando como de costumbre por las peticiones de oración. Vamos a orar por sanidad, vamos a orar por problemas financieros y vamos a orar también por la sanidad del alma, que muchas veces nosotros tanto necesitamos. Si quieres orar conmigo, cierra tus ojos, vamos a orar todos juntos, porque donde dos o tres se pusieron de acuerdo en pedir algo, Dios lo hará. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, en esta noche, Señor, hemos compartido tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Padre del cielo y la gloria, queremos pedirte, soberano Dios, Padre del cielo, que seas tú escuchando nuestro clamor. Mira aquellas personas, Señor, que están enfermas. Mira aquellas personas, Señor, que tienen alguna dolencia en su cuerpo, Padre. Señor, que están enfermas de diferentes enfermedades, Señor, te pedimos, Señor, sana estos cuerpos, crea tejidos nuevos, crea órganos nuevos, Señor. Restaura estas vidas, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, porque por tu llaga, oh Señor, nosotros hemos sido curados, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, declaramos tu palabra, la confesamos, Señor, y reclamamos tu promesa, Padre. Ahora, Señor, mira aquellas personas, Señor, que tienen una enfermedad del alma, aquellas personas, Señor, Dios mío, que tienen espíritu de depresión, aquellas personas que tienen espíritu de suicidio, aquellas personas, Señor, Dios mío, Padre Santo, que tienen una autoestima muy baja, Padre, aquellos que creen que su vida no vale nada, Padre. Señor, por ellos te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, toca esas vidas, toca, Señor, esos corazones, transforma, Padre Santo, sus almas, Señor, Dios mío, muestra al Señor, enséñale, Señor, que ellos son importantes para ti, que tú les amas y que ellos para ti son un especial tesoro, Señor.
Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, bendíceles, Señor Dios mío. Señor, levántalos, Padre. Restáuralos, Señor Dios mío. Dales una vida nueva, Señor, y transformada por el poder de tu Espíritu Santo, Padre amado. Señor, ahora te pedimos por aquellas personas que están pasando necesidad económica, Padre. Señor, que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, para sus necesidades. Provee fuentes de trabajo, suple las necesidades, Padre. Señor Dios mío, oh, levanta estas vidas, Señor Dios mío, y Señor Dios mío, que ellos tengan lo necesario, Padre Santo, porque tu palabra dice, yo soy Yahweh Jireh, yo soy el Señor, tu proveedor. Y si tú lo has dicho, Señor, lo creemos, Señor, lo confesamos, Padre, y lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesús Nazareno, nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Me gozo haber podido conectar con ustedes una vez más en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde Toronto, Ontario, Canadá. Y mañana, si el Señor nos permite, vamos a estar transmitiendo a partir de las 3 de la tarde, hora del este, 2 de la tarde en Colombia. No sé la hora en otros países, pero queremos decirles, vamos a estar transmitiendo y esperamos que nos puedan acompañar en estos días. Un saludo muy especial para Julio César Poveda, para Marlencita Monroy, para Martalena Cruz, para Cristina Cruz, para Claudia Jiménez, para todas las personas que nos están viendo, para Marley Ibáñez y para todos aquellos que de pronto no me he dado cuenta si han estado aquí con nosotros, pero que sé que pueden estar en este momento. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El Señor les bendiga y hasta mañana, si Dios nos permite estar con ustedes.